Hola a todos. Bienvenidos a nuestro espacio, donde nos dedicamos a profundizar en la sabiduría de grandes figuras. Hoy nos centraremos en San Juan Bosco, una figura fundamental para la educación y el trabajo con jóvenes. Exactamente. Vamos a, como quien dice, a escudriñar en una colección de sus pensamientos, Oh, que fueron extraídos de sus memorias, de sus escritos, para ver qué podemos rescatar y aplicar hoy en día. así es. Y déjenme decirles, este material es una mina de oro, de citas cortas pero impactantes. Impresionantes. Es perfecto para quienes buscan sabiduría concisa y al grano. ¿Verdad? Totalmente. San Juan Bosco, para quienes no lo conozcan, fue un sacerdote italiano del siglo XIX, Sí, educador y fundador de los salesianos. exacto. Lo que me fascina es cómo sus ideas sobre la educación, sobre el desarrollo humano, siguen vigentes hoy en día. Totalmente. Y una de las cosas que más me llama la atención, o sea, a mí en lo personal, es su énfasis en la alegría, Sí, como un valor fundamental, sobre todo para los jóvenes. claro. Él decía, Dios favorece al hombre alegre. Y también, el demonio no puede resistir a la gente alegre. No sé tú, pero a mí me resuena mucho esa idea de que la alegría es como un escudo contra lo negativo. Totalmente, sí. Y no se trata de una alegría así como superficial o pasajera. Don Bosco la vinculaba a la obediencia y a una vida en gracia de Dios. Es una alegría profunda que nace de vivir en armonía con la voluntad divina. Justamente. Y me hace pensar, ¿no? En cómo a veces en el mundo de hoy nos dejamos atrapar por las presiones, la negatividad, Claro. y casi se nos olvida cultivar esa alegría genuina que viene de adentro. Totalmente. Y aquí es donde entra otro tema central en el pensamiento de Don Bosco, la importancia del alma. Ajá. Él decía, hijo, ¿tienes una sola alma? Es preciso que la salves. Es Claro. una frase que impacta por su crudeza, ¿verdad? Totalmente. Y hay otra cita que a mí me quedó grabada, que dice, si yo sintiera tanta solicitud por el bien de mi alma como la tengo por el bien del alma de otros, estaría seguro de salvarme. Es como si el ayudar a otros a encontrar la salvación, también aseguráramos la nuestra. Exacto. Hay una conexión profunda entre la salvación personal y el servicio a los demás. Sí. Don Bosco lo tenía muy claro. Y esto nos lleva a otro punto clave, el poder del amor en la educación. Ahí le diste. Él afirmaba, sin amor es inútil cualquier sacrificio del educador. Exacto. Y también decía, para poder ser amado hay que demostrar primero que se ama. Es la base de su sistema educativo, el sistema preventivo. Don Bosco comprendió que para educar de verdad primero hay que amar. Y no basta con sentirlo, hay que demostrarlo, que los niños sepan que son amados. Claro, que lo sientan, que lo experimenten en cada interacción. En cada interacción, Y ese amor, como decía Don Bosco, hace que hasta las tareas más difíciles sean soportables. sin duda. Y hablando de influencias, Don Bosco también nos advertía sobre la importancia de la buena compañía. Sí. Decía, huid de un mal compañero como de la vista de una serpiente venenosa. Uf, qué imagen tan poderosa. Y creo que este consejo es más relevante que nunca en el mundo de hoy, ¿no? Con las redes sociales, la cantidad de información que nos bombardea constantemente. Sí, es crucial ser selectivos con las influencias que permitimos en nuestras vidas. Don Bosco también hablaba de elegir buenos libros, de cuidar lo que entra en nuestra mente. Es como si nos dijera, alimenta tu alma con lo bueno, con lo que te hace crecer. Exacto. Y hablando de sabiduría para la vida, Don Bosco nos dejó una serie de frases que podremos llamar píldoras de sabiduría. Por ejemplo, la mejor manera de adquirir méritos consiste en hacer el bien sin mirar a quién. Exacto. O nunca suprimas el bien para impedir un mal. Son frases que te invitan a la reflexión, ¿no? Totalmente. Y hay otra que me parece fundamental. El pasado debe ser maestro del futuro. Aprender de la experiencia, tanto propia como ajena, para construir un futuro mejor. Don Bosco era un hombre práctico, que buscaba aplicar la sabiduría a la vida cotidiana. Y no podemos olvidar su profunda devoción a María, especialmente bajo la advocación de María Auxiliadora. Recomendad la frecuente comunión y la devoción a María Auxiliadora, decía. Y una frase que resume su fe mariana. Es casi imposible llegar a Jesús si no es por medio de María. Una devoción que sigue inspirando a millones de personas. Sin duda. Y hay otra frase que a mí me resonó mucho sobre la importancia de la reflexión antes de tomar decisiones importantes. Reflexiona y piénsalo con calma antes de resolver en asuntos de importancia. Y en caso de dudas, determina lo que creas que sea para la mayor gloria de Dios. Un consejo que nos invita a la prudencia, a no actuar impulsivamente, a buscar siempre la voluntad de Dios en nuestras decisiones. Sabias palabras para poner en práctica. Sabias palabras de él. Ya. Y bueno, siguiendo con nuestro análisis de los pensamientos de San Juan Bosco, hay un aspecto que no podemos pasar por alto, Ajá. que es su visión sobre la importancia del trabajo. Trabajo, trabajo, trabajo.
Repetía don Bosco con frecuencia a sus jóvenes casi como un mantra. Era como su lema, ¿no? Y no se refería solo al trabajo manual, ¿verdad? No para nada. Sí. Más bien a un esfuerzo constante en todas las áreas de la vida. Decía, por trabajar se entiende cumplir fielmente con las obligaciones del propio Estado. Y esto aplica a los estudios, a la vida espiritual, a las relaciones con los demás. Para don Bosco, el trabajo era un camino de crecimiento integral. Sí me llama la atención cómo conectaba el trabajo con la templanza. Ajá. Afirmaba templanza y trabajo son los dos mejores custodios de la virtud. Es una idea poderosa, ¿no crees? Sin duda, la templanza, sea dominio sobre los propios impulsos, permite canalizar las energías hacia el trabajo, hacia la construcción de una vida virtuosa. A su vez, el trabajo constante ayuda a mantener la templanza, alejando la ociosidad, que puede ser un caldo de cultivo para la tentación. Claro, es como un círculo virtuoso, ¿no? Exacto. Se alimentan mutuamente. Y no podemos olvidar la famosa frase pan, trabajo y paraíso, Claro. que resume la promesa de don Bosco a sus jóvenes. Una promesa que va más allá de lo material. El pan como símbolo de las necesidades básicas, satisfechas de trabajo como camino de realización personal y servicio a los demás, y el paraíso como meta final, la recompensa por una vida vivida en sintonía con Dios. Es una visión integral del desarrollo humano, donde el trabajo juega un papel fundamental. Totalmente. Y hablando de vivir en sintonía con Dios, don Bosco también tenía una visión muy clara sobre los peligros del vicio. Advertía, el que lleva mala vida en su juventud continúa generalmente así hasta la muerte, yendo a parar inevitablemente en el infierno. Son palabras fuertes, sí, pero reflejan la gravedad del asunto. Don Bosco señalaba a las malas compañías, el exceso en la bebida, la ociosidad, como algunos de los principales enemigos de la virtud. Era muy consciente del poder de las influencias externas en la formación de los jóvenes. Claro, decía, huid de las lecturas malsanas como de la peste. Y no solo de las lecturas, ¿no? Claro. Sino también de las compañías de los ambientes que frecuentamos. Exacto, decía que el alma juvenil en su periodo de formación necesita experimentar la influencia benéfica, la dulzura que puede darle a la comprensión sacerdotal. De ahí la importancia de rodearse de personas que nos inspiren a ser mejores, que nos ayuden a crecer en virtud. Es fundamental tener buenos modelos, buenos ejemplos a seguir. Y don Bosco nos dejó un mensaje crucial para la educación. Ajá. Decía, hazte amar primero y después te obedecerán con suma facilidad. Es la esencia del sistema preventivo, esa pedagogía basada en la razón, la religión y el amor. No se trata de imponer la disciplina por la fuerza, sino de ganarse el corazón del joven a través del amor, la comprensión, la confianza. Es un enfoque que requiere mucha paciencia, mucha dedicación. Sin duda. Pero los frutos son evidentes, ¿no? Crecen. Sin duda. Y esa paciencia, esa dedicación se manifiesta también en la forma de corregir. Don Bosco decía, las notas características en la clase sean dulzura, caridad y paciencia. Nada de palabras mordaces ni bofetones. Corregir con amor buscando siempre el bien del joven. Me parece una enseñanza fundamental no solo para educadores, sino para cualquier persona que tenga que guiar o corregir a otros. Exactamente. A otros. Totalmente. No. Y fíjate que hablando de corrección, don Bosco también nos invitaba a mirar hacia adentro, Ajá. a ser honestos con nosotros mismos. Decía, por nosotros mismos somos incapaces de descubrir nuestros defectos. Nadie mejor para aconsejarnos que el director de nuestra conciencia. Es como si nos dijera que necesitamos ayuda para ver con claridad nuestras propias fallas, ¿no? Claro. Necesitamos a alguien que nos guíe, que nos ayude a identificar en qué podemos mejorar. Exacto. Y para don Bosco, ese acompañamiento espiritual, esa guía se encontraba en la figura del director espiritual. En el sacramento de la confesión, Claro. afirmaba, frecuente comunión y confesión son las armas con las cuales se obtienen una completa victoria contra el demonio. Es interesante cómo relaciona la confesión con una batalla espiritual, ¿no? O sea, no solo se trata de liberarse del peso del pecado, sino de equiparse para enfrentar las tentaciones. Claro, para estar preparados para la lucha diaria. Exacto. Y no solo para vencer al demonio, sino para vivir en paz con nosotros mismos y con Dios. Claro. Decía don Bosco. Conciencia pura y limpia, he aquí la verdadera tranquilidad para servir al Señor. Una frase que nos invita a buscar esa coherencia entre lo que pensamos, decimos y hacemos. Totalmente. Una coherencia que sin duda se nutre de la oración. Por supuesto. Recuerdo que don Bosco decía, la oración es para el sacerdote como el agua, para el pez el aire, para el pájaro y la fuente para el ciervo. Aunque no seamos sacerdotes, esa imagen nos da una idea de lo vital que es la oración para nuestra vida espiritual, ¿no? Claro, es como el oxígeno del alma. Exacto. Y hablando de alimento para el alma, no podemos olvidar la importancia que don Bosco le daba a la Eucaristía. Eucaristía. Decía, la comunión frecuente es la gran columna que sostiene en alto el mundo moral y material a fin de que no caiga en ruinas. Wow.
Una frase que nos hace reflexionar sobre el poder transformador de la Eucaristía, ¿no crees? Totalmente. Ah, Es como si la Eucaristía fuera el pilar que sostiene nuestra vida espiritual y moral. exactamente. Y hablando de pilares, hay otra virtud que don Bosco consideraba fundamental: la paciencia. Ajá. Decía, en el Evangelio se encuentra escrito: bienaventurados los que sufren y no los que gozan. Una frase que puede resultar un poco dura, ¿no? Sí, pero hay que entenderla en contexto. Don Bosco no está alabando el sufrimiento en sí mismo, Claro. sino la actitud con la que lo enfrentamos. Ajá. Afirmaba, lo que santifica no es el sufrimiento, sino la paciencia. Es decir, aceptar la cruz, las pruebas que la vida nos presenta con paciencia, con resignación, con la certeza de que Dios está con nosotros en medio de la tormenta. Es como aprender a encontrar la paz en medio de la dificultad, ¿verdad? Aceptar lo que no podemos cambiar y confiar en que Dios nos dará la fuerza para superar los obstáculos. Exacto. Y para ir cerrando nuestro recorrido por el pensamiento de don Bosco, me gustaría recordar una frase que refleja su entrega generosa a la misión que Dios le encomendó. Sí. Decía, si hubiese tenido 100 veces más fe de la que tengo, hubiera hecho 100 veces más de lo que hice. Una frase que nos invita a reflexionar sobre nuestra propia fe, sobre la confianza que depositamos en Dios. A veces nos limitamos por nuestras dudas, por nuestros miedos. Don Bosco nos recuerda que con fe todo es posible. Y para terminar, me gustaría dejar a nuestros oyentes con una pregunta para seguir reflexionando sobre la sabiduría de don Bosco. ¿Cómo podemos aplicar su legado en nuestras vidas hoy? ¿Qué podemos hacer para ser como él, constructores de un mundo mejor, especialmente para los jóvenes? Que sus palabras nos inspiren a vivir con alegría, con amor, con entrega generosa al servicio de los demás. Que su ejemplo nos ilumine en nuestro camino. Hasta la próxima.